Buenos días, familia, sean bienvenidos a la iglesia Agape Aragón. Les pido que por favor se pongan de pie para iniciar con la lectura del día de hoy. Si me acompañan con sus Biblias a Marcos 5, vamos a tomar la segunda parte de la historia y vamos a empezar en versículo 25 a 34. Y dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de nosotros. Pueden tomar su lugar, por favor. Ok, muchas gracias. Quiero abrir con una oración y pedir la bendición de Dios sobre nosotros, sobre su palabra el día de hoy. Amén. Padre Santo, damos gracias, Señor, porque esta mañana nos tienes con vida, nos tienes en tu presencia y has abierto, Señor, tu palabra a nosotros. Pedimos que también abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que el día de hoy recibamos de ti la vida que solamente tú impartes a nosotros. Bendice el día de hoy, bendice esta palabra, úsame a mí, usa mi boca, mi mente, mi corazón, para ti y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, qué hermosa historia tenemos para el día de hoy. Y esta historia es el jamón en medio de la torta, ¿no? Esta es la carne, por decir, en medio de esta última parte de capítulo 5 de Marcos. La última semana leímos el relato de Jairo y de su hija que fue sanada, que fue resucitada de entre los muertos, la niña. Y el día de hoy tomamos en medio de esa historia otro relato que sale en el transcurso de los eventos, que es esta señora anciana que también estaba enferma. Estaba enferma, muy enferma, evidentemente muy grave, y tenía una necesidad muy grande de Jesús, ¿no? Entonces vamos a comenzar, pero quiero comenzar con una palabra. Desesperación. ¿Tú qué piensas cuando escuchas esa palabra? ¿La connotación que tiene para ti es favorable o no? ¿Es positivo o negativo? Webster, el diccionario, define la desesperación de esta manera. Dice: la pérdida de esperanza y la entrega a la desesperación. Fíjense, la pérdida de esperanza y la entrega a la desesperación. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Webster.
No concuerdo con su definición de desesperación. Es muy limitada su definición. Porque yo creo que tú puedes ser desesperado y aún tener esperanza. No es necesario que perdieras la esperanza para entrar en desesperación cuando se trata de Dios, ¿verdad? Hay una desesperación que es buena, es positiva, es sana y hasta diría tal vez es bíblica, porque aquí el día de hoy vemos una mujer con fe desesperada. Fe desesperada. ¿Tú sabes qué es la fe desesperada? ¿Tú la tienes? Vamos a hablar el día de hoy de la fe desesperada, que es desesperación con convicción y certeza, porque eso es lo que tenía esta mujer. A ver, en capítulo de Marcos hemos revisado 3 casos perdidos, 3 casos imposibles. Hemos hablado de un hombre endemoniado, también de una mujer deshuesada y también de una chica muerta. Entonces, en cada uno de estos casos, hemos también visto una revelación de quién es Jesucristo. Con el hombre endemoniado vimos Jesús como libertador. Con la mujer hoy, la mujer enferma y desahuciada, vemos un Dios sanador. Y con la última historia, la última semana, vimos con la chica muerta, Jesús como Señor aún de los muertos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vemos en Jesús? Con Dios no hay casos perdidos, no hay cosas imposibles para Él. ¿Por qué? Porque ¿quién es Jesús? ¿Quién es el hombre que se revela por medio de estas páginas, por medio de este libro? Este hombre es Dios mismo. Jesucristo es Dios. Y esa es la respuesta a nuestra pregunta para esta serie. ¿Quién es Jesucristo? Sobre todo, esto es lo que queremos alcanzar a comprender. Jesucristo es Dios. Y ahora, una vez que hayamos visto y entendido esto, ¿quién es? Debemos de también preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros? Ante Jesús, ante su grandeza, ante su gloria, ¿quién soy yo? ¿Cómo he contestado con mi vida? ¿Soy un creyente? ¿Soy un seguidor? ¿O soy un discípulo verdadero de Jesucristo? Y ahora, ¿quién es Jesús? Evidentemente, esta mujer había escuchado algo de quién era Jesús, de qué enseñaba Jesús y qué hacía Jesús, ¿no? Porque ella lo buscaba, ¿no? Aquí tenemos una mujer desesperada, pero desesperada con esperanza porque buscaba su cura en Jesús. Comenzamos en versículo 25. Marcos 5:25. Dice que esta mujer padecía por 12 años y un flujo de sangre. Bueno, no sabemos mucho de esta mujer. Sabemos que era una mujer que estaba en una situación de desesperación.
En todo sentido humano era un caso perdido, ¿no? Para todo poder humano era algo imposible. Pero ¿quién era esta mujer? No nos dice, no nos da su nombre. Yo creo que ese es a propósito. Hay un propósito por lo cual la Biblia no revela su nombre y tampoco realmente revela cuál era su enfermedad. Dice simplemente flujo de sangre, ese es tipo hemorragia de alguna manera, pero no sabemos. Potencialmente podía haber sido algo con la menstruación de la mujer, pero podía haber también un sangrado interno, no exactamente es muy claro. Pero evidentemente esta enfermedad que ella padecía era muy seria, era muy grave. Y no tanto el enfoque, creo, es el enfoque médico, porque podríamos perdernos. A lo mejor si la Biblia nos revelara, oye, se llamaba tal y su enfermedad era tal, a lo mejor empezáramos a perdernos tanto en la mujer, su origen, su vida y su enfermedad. Pero el enfoque de esta historia no es tanto la enfermedad de punto de vista médico, ¿no? Estamos hablando de algo físico, pero estamos realmente refiriéndonos a algo espiritual por medio de esta historia, ¿no? Y ahora, esta enfermedad era una impureza espiritual. Porque bíblicamente hablando, si hablamos de la ley y del pacto antiguo, sabemos que en el antiguo pacto y testamento, ahí había instrucciones para estos tipos de impurezas. Quiero que lo veamos juntos. Vamos a ir a Levítico 15. Muchos de nosotros no apreciamos y damos el valor al libro de Levítico, a la ley antigua, el pacto antiguo. Pasamos por alto las instrucciones, mandamientos y realmente la importancia de estos libros. No tanto en que debemos de sujetarnos a cada uno de estos mandamientos porque no aplican a nosotros de la misma manera hoy en día, sino el valor de estos libros. La importancia es que revelan y enseñan algo referente a quién es Dios. Esa es la pregunta central. ¿Quién es Jesús? Porque Jesucristo es revelado por medio de estos libros. Por medio del Tanakh, de los primeros libros de la Biblia, las Sagradas Escrituras por los judíos, ellos no alcanzan a ver a Jesucristo. Pero nosotros como cristianos, como creyentes en Jesucristo, sí debemos de alcanzar a ver Jesucristo en cada página de este libro. Él está ahí. Y si no lo vemos, léelo de nuevo. Y si todavía no lo veas, léelo de nuevo. Porque Jesucristo está ahí. Ahora vamos a ver juntos Levítico 15, empezando el versículo 19. Estas son las instrucciones de la ley de Moisés referente a sangre, específicamente mujeres con cuestiones de sangre. Dice, versículo 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada
será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. Y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y si lo estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Bueno, hay una palabra aquí que es repetida mucho. Y esta palabra es inmundo. Inmundo. Y esta es una palabra en cual debemos de poner atención especial. Porque recordemos, estamos hablando de una mujer enferma. Pero realmente esta mujer era una mujer impura. Impura. Y esa historia para nosotros nos debe de significar algo. Lo que para ella era una enfermedad física, una impureza física y espiritual, para nosotros también nos refiere a una enfermedad muy grande y grave en nosotros, una impureza que nosotros tenemos. ¿Y cuál es esa impureza? La ley de Moisés es muy clara. La ley divide impureza en 2 categorías. Normalmente habla de la impureza moral y la impureza ceremonial. ¿Cuál es la diferencia? Sabemos, la impureza moral eran esos pecados que cometía el pueblo de Israel. Las cosas que Dios había especificado por medio de Moisés, que si Israel los hiciera, iba a ser impuro. Por ejemplo, vemos en Levítico 4 varias categorías de la ley moral. Cosas como idolatría. Si tú cometieras idolatría, Dios te consideraba como uno pecador, pero también persona impura. ¿Ok? Entonces no solamente es pecado, sino es otra categoría más allá que el pecado. Tiene que ver con el pecado, pero es más allá que el pecado. Entonces, también en la ley moral tenemos cosas como idolatría, asesinato, brujería, adulterio, incesto, etcétera, etcétera. Estos eran pecados obviamente prohibidos por Dios por medio de la ley, en cual Dios dijera en algunos casos, si tú cometas estos actos, estos pecados, no solamente serás impuro, sino en algunos casos el castigo era la muerte. Dios decía, tu impureza no solamente te contamina a ti, sino que tu impureza afecta a todos a tu alrededor. Y en algunos casos, el mandamiento, el castigo era estricto y era la muerte para esa persona.
Es decir, ya no podría existir esa impureza aún adentro del pueblo de Dios para seguir contaminándolo. Dios requeriría una respuesta radical al pecado y a la impureza. Bueno, esa es la ley moral. Ahora, ¿qué es la ley ceremonial? La ley ceremonial. Esta parte es un poco diferente en que no tiene que ver directamente con pecado que tú cometes o que tú cometías. Como tal, la ley ceremonial tenía que ver con cosas que nosotros vivimos en medio de un mundo caído. Menstruación, por ejemplo. ¿Dónde sale la menstruación? Es parte o es afecto de qué? De vivir en un mundo caído, ¿no? Parte de la maldición a cual Dios había maldito al hombre, la mujer, el serpiente y toda la creación, ahora es afectado. La creación ahora es caída y está sujeta bajo el pecado. Es un poco extraño, ¿no? Decir, ¿cómo está la creación sujeta bajo el pecado? Dice, hasta en Romanos dice, la creación gime sufre bajo el pecado y sus consecuencias. No es conforme al diseño y propósito original de Dios. Algo se ha corrompido, algo se ha contaminado. Hay una impureza ahora en la creación. Y esa impureza que está en la creación está también afectando al hombre y la mujer. Entonces, la ley ceremonial, estas cosas tenían que ver, por ejemplo, con menstruación, con dieta, con enfermedades, plagas, higiene, sexualidad, parto, hijos, etcétera, etcétera. No es que una mujer haga algo malo cuando esté en su menstruación. Como tal, no. Pero ¿de qué nos habla la menstruación? ¿De qué nos habla los dolores del parto? ¿De qué nos habla? Sino de qué? De vivir bajo un mundo caído, de vivir bajo o estar sujeto al pecado. Es un recuerdo. La ley ceremonial no decía como tal, tú has pecado, sino que estás viviendo en un mundo caído, apartado del Dios, tu creador. Es un recuerdo. La mujer no es mala por darse a luz a un niño, ¿no? No somos malos cuando tenemos relaciones sexuales. No es malo comer ciertas cosas de dieta. Pero había un recuerdo adentro de la ley levítica en cual Dios nos decía, yo soy Dios santo y ustedes, pues no somos como Dios, no somos santos. Entonces no solamente necesitábamos la ley moral para decirnos qué era bien y qué era mal, también necesitábamos una ley que regía a nuestros comportamientos de tal manera que esa ley nos recordaba quién era Dios, quiénes éramos nosotros, qué significaba vivir en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, con pecadores. ¿Quiere decir qué? Somos impuros. No solamente somos pecadores,
sino que también somos impuros por el simple hecho que vivimos en este mundo. Por el simple hecho que no somos como Dios. Que no vivimos en todo conforme a su ley, sí, pero a su santidad también. No solamente, fíjense de esta manera, no solamente es que no estés saliendo a los bares con las prostitutas y metiéndote en drogas y alcohol. Sí, eso sería pecaminoso, eso sería muy malo, no lo hagan. Pero no solamente es si ya no haces esas cosas o tal vez nunca los hiciste. Ahora también es que tal vez tú no busques a Dios como tú debes de buscar a Dios. Cuando Dios te manda que todos los días, que todas las horas, que tú amaras a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. ¿Y lo haces? No lo hacemos. No porque estemos activamente pecando, tal vez, sino que ahora simplemente no somos como Dios. No somos santos, ¿verdad? Entonces esto se refiere a la impureza. Y quiero primero referirnos a esto, porque esto es importante para nuestra historia. De esta mujer que sufría y padecía de impureza. Nosotros somos esta mujer. Nosotros somos a ella. Nosotros hemos estado gravemente enfermos, impuros por años. No solamente por pecar, sino el hecho que simplemente nacimos en este mundo. Eso es suficiente para calificarnos ante Dios como ¿qué? Como gente impura, como pueblo impuro. Es decir, hay una separación entre Dios y nosotros. ¿No? Ahora quiero que vayan conmigo a Números 5. Números 5, versículo 1. Dice lo siguiente la palabra de Dios. El Señor habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos que padecen flujo de semen y todos contaminados con muerto, así a hombres como a mujeres. Echarán fuera del campamento, los echarán para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieran así los hijos de Israel y los echaran fuera del campamento, como el Señor dijo a Moisés, así lo hicieran los hijos de Israel. ¿Qué pasa? Más instrucción, más ley, más claridad. Dios aquí especifica que cuando haya gente en el campo que tenía impureza, que eran impuros por alguna manera, que ellos no pudieran participar en el tabernáculo, no pudieran entrar para adorar a Dios. Y no solamente no pudieran entrar al tabernáculo, sino que tuvieran que salir en algunos casos del campamento. O sea, poner su tienda en el desierto y vivir ahí un tiempo, quedarse ahí un tiempo durante el tiempo de sanidad, de limpieza. Eso es curioso. Entonces vamos a poner ahí una nota, ¿no? Quiero que regresemos ahora a Marcos 5.
Marcos, nuevamente, capítulo 5. Ahora, resumiendo esto de la ley antigua, de lo que leímos en Levítico, en Número, ¿qué aprendemos? Aprendemos esto. Todo pecado y toda impureza nos separa de un Dios santo y puro, ¿no? Entonces necesitamos nosotros ser limpios, ¿no? Ser perdonados para podernos acercar a Dios. ¿Tú alguna vez en tu vida has estado separado de Dios? ¿Sabes el dolor, la angustia que uno vive en el pecado en el mundo? ¿Tú lo has vivido? Dios te ha rescatado de ahí, te ha perdonado de ese pecado y te ha limpiado de esa impureza. Sí, espero que sí. Y ahora esta mujer estaba en este estado, si lo consideramos 12 años, por decir, afuera del campo. 12 años sin la presencia de Dios en el templo de Dios, sin participar en la congregación de Israel y las reuniones. Es muy probable esta mujer ni tenía familia, ni esposo, ni hijos. Vivía sola y aislada de todos y de todo, completamente cortada, echada afuera, rechazada, menospreciada. O sea, deja que esta imagen te penetre, ve a esta mujer. Porque esto es lo que somos en el pecado. Esto es lo que somos como un pueblo impuro. Somos nosotros. Y la más grande sufrimiento de esta mujer no era su condición física. Ciertamente ella sufría y mucho, ¿no? Yo creo que esta mujer podría tachar toda la lista. Cuando hablamos de sufrimiento, no hay cosa que ella no sufría. Ella sufría en todos los sentidos, sufría físicamente por primero. O sea, imagínate, todos los días estar sangrando. La sangre es vida. Y tú vas y donas tu sangre, ¿qué te pasa? Te debilitas, pero mucho. A esos nada más te están quitando unos litros. Y ahora imagínate todos los días que tú estuvieras continuamente sangrando y sangrando. ¿Cómo debía de haber sentido a esta mujer? Físicamente acabada, ¿no? Y ahora emocionalmente, porque también te pesa el momento que estás sufriendo físicamente, te empiezas a sufrir también emocionalmente. ¿A poco no es difícil? ¿A poco cuando tú estás enfermo no te pones gruñón o gruñana? No te pones muy, no, tú te pones muy agradable. Tú eres un tipo muy feliz, ¿verdad? No, te pones renecio, no quieres, no, que no quiero la medicina, que no quiero ir al doctor, que no quiero nada, no quiero que me veas. ¿Por qué? Estás emocionalmente alterado, ¿no? Alterada. Y esta mujer también, aislada, sola, desesperada. ¿Cómo debía de haber sentido? Sufría emocionalmente, ahora también socialmente. La gente en la cultura judía era muy recta, ¿no? Seguían así la ley de Moisés, la ley de Dios, así tal cual.
Entonces, si Dios decía que esta mujer era impura, todo el pueblo ciertamente también se lo recordaba a ella. O sea, no nos acerques, eres impura, te rechazamos, aíslate de nosotros. Socialmente, pues ciertamente no tenía familia ni esposo, porque ¿cómo podía tener esposo? No podía convivir con él ni siquiera, porque cada rato le estaría contaminando continuamente. También estaría, ¿qué? Impuro el hombre continuamente, los hijos continuamente. Ahora también sufría religiosamente, o sea, ella era impura pero sin cura. No es como, como la ley decía, 7 días, lavas tu ropa, te lavas a ti misma y ya regresas a la normalidad, ¿no? No había normalidad para esta mujer. No había vida normal para esta mujer, y mucho menos referente a la religión. No podía entrar ni el pueblo ni el templo. No debía de haber estado en medio de esta multitud, persiguiendo y buscando a Jesús. No debía de haber estado ahí. Esa es la verdad, conforme a la ley de Dios. No estoy hablando de cosas culturales. Estoy diciendo, conforme a Dios y su ley, esta mujer estaba en violación de la ley. O sea, no sí, impura, pero también pecadora. Llamámosle lo que es. Y ahora también financieramente, vemos 26. Dice que ella había sufrido muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía. O sea, algunos ahorita durante estos tiempos están sufriendo también financieramente, porque no tienen trabajo, no pueden asistir el trabajo normal y no podemos ganar lo dinero suficiente para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestra mesa. Y esta mujer, 12 años de doctores, y los especialistas te cobran caro. No, y esta mujer, doctor tras medicamento y medicamento. O sea, ciertamente esta mujer sufría. ¿A quién le gusta ir al hospital? ¿Quién de nosotros nos gusta ir al hospital? O visitar al doctor, o tomar medicamentos. Yo no. Yo creo que a nadie le gusta. Pero esta mujer, padeciendo 12 años así, hasta que le agotó y se le acabó por completo todas sus finanzas. O sea, ella vivía en pobreza, consecuencia de su impureza. ¿No creemos que estaba, no sé, un poquito desesperada esta mujer? Pero mucho, ¿verdad? Tanto que se atreve a buscar a Jesús aún a pesar de todo. Pero ella no era una desesperada sin esperanza. Ella una desesperada, pero con esperanza y confianza y fe. Ella creía, si solo toco, si solo alcanzo a Él, todo me será resuelto. Mira cómo habla. Dice que ella había oído de Jesús, versículo 27. Ella vino atrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué hizo esto? Porque versículo 28, porque decía, o tal vez pensaba, ¿no?, en ella misma, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
seré sana, seré completa. ¿Quién habla así? ¿Gente desesperada, sin esperanza, sin confianza, sin fe? No, alguien que sí tiene mucha esperanza, confianza y fe. A pesar de todo lo que su ojo está viendo, a lo mejor podría estar en el mejor de los estados, con las peores enfermedades. Pero aún así esa persona tiene una esperanza y una confianza más allá de lo que ve. Y esta mujer tenía esto. O sea, mucha gente había escuchado de Jesús, pensemos. O sea, había una multitud alrededor de Jesús. ¿Por qué? Porque también habían escuchado de Él. También buscaban a Jesús. También tocaban a Jesús. Pero algo diferente hubo en esta mujer. Algo afuera de lo común. Es esto. Es esta desesperación de fe que ella tenía. Es decir, si solamente llego, si solamente toco, no necesito que me hable, que Él me vea, que Él me toque a mí. No. O sea, él dice aquí su manto, y se refiere al borde de lo que los judíos llevaban. Muchas veces llevaban todo una sola pieza de ropa, que era larga y iba hasta los talones. Y tenía bordes especiales, y de hecho para ellos en su cultura esos bordes tenían significado religioso. Eran recuerdos de la ley de Moisés. Entonces ella decía, yo no necesito ni siquiera tocar a Jesús, necesito nada más tocar, o sea, el toque más pequeño, más mínimo de Jesús, y eso me será suficiente para, ¿qué dice? Mi traducción dice salvar. Dice, seré salva. Seré salva. Otras traducciones pueden decir, seré sana, o sea, seré entera o completa. El sentido en el griego abarca todas esas palabras. Todos esos significados son válidos. Entonces, esto es asombroso, esta mujer, cómo se atreve, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a ir a buscar y tocar a Jesús? ¿Y por qué buscó a Jesús? Yo quiero creer que antes de que ella se fue a tocar a Jesús, Jesús ya había tocado a ella. ¿A qué me refiero? O sea, entre esta multitud de no sé cuántas personas, miles, cientos, todos venían buscando a Jesús, entre comillas, tocando a Jesús. Pero ninguno de ellos fueron sanados como esta mujer. Entonces, para que esta mujer buscara de verdad a Jesús, para que esta mujer tuviera fe, Dios primero tuvo que haber tocado a esta mujer. No en su cuerpo, no físicamente estoy hablando ¿qué? Espiritualmente. Porque esta mujer escuchaba de Jesús y cuando ella escuchaba de Él, sabía que en Él estaba ¿qué? ¿Qué dice? Mi sanidad, mi salvación. Ahí está todo lo que yo estoy buscando y necesitando. Jesús lo tiene. Y para que alguien diga eso es evidencia de algo afuera de lo normal, algo afuera de lo natural. Estamos hablando de una obra solamente de Dios.
Porque ¿qué dice la palabra? No hay bueno, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Todos se han descarriado como ovejas, todos hemos dejado el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Y esta mujer estaba buscando a Jesús. Entonces, para que tú busques a Jesús, entonces, ¿qué? Dios hizo un milagro en ella antes de que este día llegó, antes de que ella le tocó a Jesús. ¿Qué? Ya estaba creyendo, ya estaba confiando en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo en ella primero. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? Para que alguien busque a Jesús de esta manera no hay otra respuesta. Es la única solución. Ahora, ¿cuál es la resolución de esta historia? 29 dice: enseguida la fuente se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sano de aquel azote o plaga. Ahí tenemos la reacción de la mujer. Y versículo 30 tenemos la reacción de Jesús. Dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Vemos, esta mujer buscaba una curación impersonal. Por X razón, no se presentó ante Jesús para dirigir su petición directamente con él, como hacían los demás, como hacía anteriormente en esta historia Jairo, referente a su hija. Esta mujer, como se va acechando a Jesús, ¿no? Le va persiguiendo, pero no quiere como un encuentro como tal con Jesús, sino que busca curación, sanidad, ¿verdad? Pero Jesús quería algo más con esta mujer y no le dejó ir nada más así con su sanidad en la mano. Jesús decía: a ver, espera, aguanta. ¿Quién me tocó? ¿Quién? Piensa en esa palabra. ¿Quién? O sea, ¿quién me tocó? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Nosotros como seres humanos nada más queremos pues parar nuestro dolor, aliviar nuestro sufrimiento. Queremos que Jesús resuelva nuestros problemas, ¿verdad? Que Él cumpla con todas nuestras necesidades y ya me voy. O sea, ya vine a la iglesia, recibí lo que necesité y ya me voy. Gracias, Jesús. Y a veces ni eso. ¿Pero qué quiere Jesús? ¿Te has puesto a pensar en esta pregunta? No solamente lo que tú quieres. ¿Qué quiere Jesús? ¿Y qué siente Jesús? ¿Saben eso? Podemos hablar de los sentimientos de Dios. No en la misma manera que nosotros, pero hay un rasgo de su carácter, de su persona, que manifiesta emoción o sentimiento. No así tal cual como nosotros, aclaremos. Pero sí, ¿qué siente Jesús? Y más importante que todo eso, ¿quién es Jesús? Porque esta mujer quería como comida corrida. Gracias para llevar, le tomo. Me voy. Pero no se paró a preguntar: ¿quién es este Jesús? A ver, Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Qué sientes de mí? ¿Qué buscas de mí?
Yo estoy buscándote. Yo estoy atrás de ti. Yo necesito de ti. Pero tú. Hemos visto esto antes, ¿verdad? Los cristianos somos así. ¿No? O sea, seamos incrédulos. Hacemos esto con Dios. O lamentablemente como cristianos hacemos esto con Dios. Queremos cumplir con lo que nosotros buscamos sin realmente conocer a Dios. Pero Jesús la para y dice, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Tú que me tocaste, ¿quién eres? Hay un libro y el título es algo como esto, el Dios que hace preguntas que no necesita saber. Jesús sabía quién era esta mujer, sabía con qué intención venía, qué estaba haciendo. ¿Por qué pregunta Jesús? ¿No? ¿Por qué pregunta Dios saber algo que no necesita saber? ¿Para quién es? Nosotros, ¿verdad? Es para tú y yo. A él no le interesa la respuesta tanto como la persona, ¿verdad? Ahora, ¿por qué preguntó entonces? ¿Saben? La mayor necesidad de esta mujer y de nosotros no es ser sanos. De lo que tú estés pasando, de en este momento, lo que tú estés sufriendo, tu mayor necesidad no es que Jesús venga y te toque con una varita mágica y te quite de todos tus problemas, todas tus dolencias y sufrimientos. Eso no es lo que necesitamos. Nuestra mayor necesidad es conocer a Jesucristo. Tal vez tú busques una cura para algo temporal, algo terrenal. Pero familia, si tú no conozcas a Jesucristo, si tú no hayas creído y confiado en Él, en su palabra, no serás sano ni salvo ni nada. Necesitas conocer a Dios. Y cuando te acerques con otras necesidades, Jesús quiere reorientar tu enfoque, no en tus problemas, no en lo que tú le traigas, no en lo que tú estés pidiendo, sino más bien quién es Él. ¿No olvidamos eso mucho? Buscamos la cura sobre Cristo, cuando Cristo es la cura. La cura no está separado de Cristo. Nosotros como seres humanos queremos las cosas así, pero Dios dice no. Si me tienes a mí, tienes a todo. Tienes sanidad, tienes salvación, tienes propósito, tienes diseño en tu vida. Versículo 31, los discípulos, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionamos? Cuando no somos nosotros que tenemos el problema, encontramos muy fácil a ver a los demás y decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Y los discípulos aquí, pues, ves que la multitud aprieta y tú dices, Jesús, ¿quién me ha tocado? Entonces, ¿cómo? No solamente ¿qué te pasa, Jesús? ¿Qué onda? ¿Por qué estamos parando? No sabes, Jesús, tenemos una cita ya. Hay un hombre importante de la sinagoga que nos está esperando. En una situación urgente. O sea, Jesús, por favor. Pero
Yo amo a este Jesús. Yo amo a Jesús que con tanto que hay que hacer, una persona con una necesidad y Él se para. Él para todo. El mundo está girando y todo el caos de todas las naciones, de todo coronavirus, de todo. Y Jesús dice, a ver, ¿tú qué necesitas? Pues aquí estoy. Aprovechame. Quiero hacer algo en tu vida. Quiero que tú me conozcas. Quiero conocerte. Vamos a tener una relación. Vamos a acercarnos. Pon en pausa todo lo demás de tu vida. Pon en pausa tu dolor, tu sufrimiento, tu necesidad o tu necedad, cual sea. Ponlo en pausa. ¿Quién es Jesús? Y esta pregunta es para ti. ¿Quién eres tú? ¿Has tocado a Jesús? ¿Sabes qué? Él sabe cuando tú te acercas en fe. O sea, había una multitud alrededor de Él, ¿verdad? Todos tocándole, todos apretándole. Y una persona toca a Jesús con fe y todo se para. Es como, a ver, ¿quién me tocó? Algo ahorita pasó. Algo diferente trae esta persona. Yo sí detecto la fe. Jesús está en búsqueda de fe, de gente con fe. Y Jesús evidentemente contesta, esa gente. 32 dice, Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Me encanta esta parte. Es como Jesús haciéndose, ¿no? Entonces la mujer está ahí, como justo ahí, Él como, ¿quién será? ¿Quién serás? A ver, ¿quién me tocó? ¿No? Esperando, o sea, la mujer está ahí, ¿verdad? Y Jesús como haciéndose, ¿no? ¿Quién será? Él sabía. 33. La mujer está ahí temblando en la esquina, ¿no? En el rincón. No quiere levantar la mano. Pues ¿por qué? Porque acaba de romper la ley de Dios. Fíjate, se atrevió a salir de su cuarentena. Sí, la verdad. Para ir en fe, buscar a Jesús y recibir lo que ella necesitaba de Jesús a pesar de todo en su alrededor. Pues con razón tenía miedo. Con razón temblaba. O sea, ella quería que su sanidad, su curación fuera en privado, como algo. Pero Jesús quería que fuera público. Jesús quería reconocer lo que acaba de suceder, la obra de Dios, el milagro de Dios en su vida. O sea, esta mujer ahora tenía un testimonio para dar. Jesús le estaba dando al púlpito, a ver, da gloria y honra a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida ahora. ¿Cómo eres diferente? ¿Qué acaba de pasar en ti? Testifica ahora. Levanta la voz. Da gloria y honra a Él. ¿Quién es Él ahora para ti? Ahora es tu sanador, es tu salvador, es tu Señor. Pero esta mujer era una persona inmunda, impura. Pero en lugar de contaminar a Jesús, pues eso es lo que normalmente pasaba, leíamos en Levítico, todo lo que tocaba a esa persona impura también se hizo impuro. O sea, tus muebles, tu sofá, tu cama, tu ropa, toda tu casa, caray, cada cosa que tú tocaras, no había escape. Yo estoy en un mundo de impureza. Sí, exacto. Eso es el punto, para que te des cuenta.
para que busques a Dios. Pero cuando esta mujer impura toca a Jesús, no lo contaminó, sino que se sanó. Ahora sí, hay algo diferente de este Jesús, ¿no? Esto era una idea increíble para el judío. Tú tocabas algo y todo lo que tocabas se hizo impuro. Y ahora te haces sano. ¿Eres sano ahora? ¿Cómo? Pues me imagino que también temblaba la reacción de Jesús, ¿no? O sea, si ella iba a ser recibida o no. ¿No también piensas o te preocupa eso? Cuando tú estás en pecado, cuando has vivido una vida impura, cuando tú has quebrantado la ley de Dios, ¿no también te preguntas cómo me recibirá Dios? ¿De verdad me recibirá o me va a rechazar como todo el mundo me ha hecho por toda mi vida? ¿O será diferente Jesús? ¿No te has preguntado eso? Creo que sí, yo creo que estando en el pecado, estando en impureza, todos tenemos ese sentido de culpabilidad, de condenación. Y si el mundo no nos señala con el dedo, nosotros nos señalamos con el dedo. Tal vez así sentía esta mujer. Pero Jesús le da una respuesta maravillosa. Hija, versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva. O sea, lo que ella buscaba, lo que ella creía, lo recibió. Sanidad, salvación. Y no solamente eso, sino ahora una relación con Jesucristo. Y ahora tú que estás aquí el día de hoy, tú has reconocido ante Dios tu necesidad para Él. ¿Sabes que has pecado y sabes que vives en un mundo caído y impuro? Y que hay una barrera entre Dios y el hombre, y de que tú no puedes acercarte al médico para la medicina. No solamente si tengas una necesidad, porque evidentemente tú tienes una, yo tengo una, todo el mundo necesita algo, pero la cosa es esto: si tú tienes fe que Jesús es quien es y que puede hacer lo que hace, eso sí es una fe diferente. Te acercas a Jesús con esa fe desesperada, con esa esperanza contra esperanza, como dice en Romanos 4, que Abraham creía en esperanza contra esperanza. ¿Han leído esa parte? ¿Cómo crees en esperanza contra esperanza? Cuando conozcas a Jesucristo puedes creer así. Esta mujer tenía una fe desesperada, tenía esperanza y recibió lo que ella más necesitó. ¿De quién más necesitó también? La cosa es esta: no solamente que buscáramos una solución al problema, sino que también buscamos al Dios que está atrás de todos los problemas.
No te fijes, no te claves en tus problemas. Entrégalos a Él. Búscale a Él, pero con fe, con esperanza, con algo diferente. Como esta mujer hizo. Y como dice la palabra, pregunta, pide, toca la puerta y ¿qué? Te será dado, te será abierto, te será concedido. Este Señor, este sanador y salvador es hermoso. ¿Lo conoces? ¿De verdad lo conoces? Vamos a orar, familia. Cerramos. Jesús, damos las gracias, Señor. Porque tú has venido y entrado en nuestras vidas. Y tú nos has tocado mucho antes de que nosotros te buscáramos o te quisiéramos. Tú nos buscaste y tú nos querías a nosotros. Y tú nos tocaste primero. Ahora te buscamos. Y te buscamos en fe. Y te buscamos con desesperación y con esperanza en nuestro corazón. Y que lo que más necesitamos, solamente tú lo puedes suplir y tú lo puedes cumplir. Pedimos, Señor, que tengas misericordia sobre nosotros, que tengas gracia sobre este pueblo pecador, impuro y inmundo. Que cuando extendamos las manos para tocarte, que no nos rechaces, sino que nos aceptes, que nos recibas, que nos sanes, que nos salves, porque tú eres, Señor, lo que más necesitamos, es conocerte, es acercarnos, es buscarte y adorarte, mi Dios. Gracias por la obra que haces. Te amamos y te adoramos. En tu nombre, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén y amén.